Mateo capítulo 12. En este mes recordemos que estamos hablando acerca del mes de la familia. Estamos deseando poder en Dios, primero Dios, poder dar un enfoque general en cuestión de lo que es importante en la familia y también recordar que el plan es cerrar este mes con la conferencia de la familia. Dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 29. Fíjese lo que dice. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aunque el enfoque que está dando Jesús aquí está refiriéndose a la obra que él hacía en la tierra, porque decían que él hacía los milagros y la obra por el poder de Belcebú, de Satanás. Él se encarga de hacerles ver que no hay coherencia entre decir que es Satanás echando fuera a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Y en este mismo contexto, Jesús entonces les lleva a entender que la obra que él hace, la hace con poder de Dios, y de esa manera es que él obra. Pero al mismo tiempo da una clave muy importante, porque dice: cualquiera que quiera entrar, dice, a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, primero le tiene que atar para que pueda hacerlo. Esto refiriéndose a que el enemigo es un enemigo poderoso, y el único que puede retener o ir en contra o reprender a este enemigo es Dios. Esto que tiene que ver con la familia, hermanos, estamos en tiempos donde la familia enfrenta desafíos. ¿Por qué razón? Porque los desafíos a comparación de generaciones pasadas no son del todo persecuciones abiertas, sino tiene que ver con influencias sutiles que poco a poco empiezan a desplazar a Dios del corazón de la familia, del centro del hogar. La Biblia advierte acerca de esto diciendo que en los postreros tiempos la maldad se incrementará y el amor de muchos se enfriará. Y quiero que entienda esto, porque en el contexto de este versículo de Mateo 24, hablando de la segunda venida de Cristo, dice que la maldad se incrementa y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Cómo se ha incrementado la maldad en estos tiempos? Y repito, no estamos hablando únicamente de persecuciones abiertas, sino estamos hablando de cómo de manera tan sutil el mundo, Satanás, ha tenido influencia en el corazón del cristiano y poco a poco Dios ha sido desplazado. En la actualidad, las circunstancias que más afectan la fe en el hogar cristiano, hermanos, son aquellas que empiezan de poco a poco. Por ejemplo, una de las cosas que afecta el hogar cristiano es la falta de tiempo para Dios. Como vivimos tiempos acelerados, hay poco espacio para la oración, la lectura, la adoración familiar en el hogar. Una familia ocupada no siempre es una familia fortalecida. La fe crece cuando Dios tiene un lugar diario en el hogar. Dice la Biblia en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. La influencia de la constante cultura secular, hermanos, también ha tenido mucho que ver en el hogar de los cristianos. ¿Por qué razón? Porque en las redes sociales, principalmente ahora las redes sociales, el entretenimiento, los medios de comunicación, han tenido una influencia tal que incluso se han fomentado valores que van contrarios a los principios bíblicos. Tenemos el relativismo, el materialismo, el individualismo. Son ideologías
que hacen creer que cada persona define su propia verdad. ¿Pero qué es eso, pastor? El relativismo es una corriente filosófica donde dice que no existen las verdades absolutas. Cada quien tiene su propia verdad, haciendo a un lado que existe una verdad absoluta y esa proviene de Dios. Ese es el relativismo. El materialismo es esa corriente, esa postura filosófica que hace creer que todo el universo, incluyendo el pensamiento, la conciencia, las emociones, son el resultado de interacciones materiales y que eso niega la existencia de un ser espiritual. Y el individualismo es una postura filosófica, moral, política, que prioriza la autonomía y la dignidad individual por encima de los intereses de un colectivo, de un grupo. Y esto dice que cada persona es dueña de sus propias decisiones y responsable de su propio bienestar. Prácticamente es lo que conocemos como el humanismo, es una rama de ellos. Y hermanos, estas ideas son las que entran en el corazón de la familia. Creemos que fuimos creados por Dios. Creemos que Dios instituyó el hogar. Creemos que Dios instituyó el matrimonio. Creemos que es la voluntad de Dios que un matrimonio pueda tener hijos. Compartí hace poco en la escuela dominical. Empezó a aparecer ahí en las redes sociales personas que decían y afirmaban y con toda seguridad que tener hijos era la peor decisión que se podría tener. Así. Porque renuncias a metas, renuncias a sueños, haciendo sonar como que todo tiene que rodar y girar en torno a ti. Hermanos, son ideas que están tocando el núcleo de la familia y que hoy en día se están estableciendo en el corazón de las familias. Cuando la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra, vio Dios que era bueno. Y cuando Dios formó al hombre y a la mujer, instituyó en ese momento el matrimonio, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Y en ese momento da el mandato de multiplicar y fructificar y llenar la tierra y sojuzgarla. Era un mandamiento de parte de Dios. Pero ¿por qué razón el mundo, las cosas, la influencia ha tenido ese enfoque en la familia? Porque lamentablemente hemos descuidado el corazón familiar. Las bases, los principios que rigen el hogar, hermano, no están basados en ideas personales del pastor, de la iglesia, de la religión, sino basado en la voluntad y en el propósito de Dios al crear y al formar el hogar. Pero el mundo nos quiere hacer creer lo contrario. Vamos a llegar en un tiempo donde los asilos van a ser abundantes. Estamos ante generaciones donde los hijos o tener hijos o tener un compromiso, casarse, no es algo viable. No estoy diciendo que tiene que ser impuesto, no. Pero sí es importante entender que la base del hogar de la familia nace en el propósito por el cual Dios establece cada una de ellas. El propósito del varón, el propósito de la mujer, el propósito de los hijos, el propósito de la familia. Hermanos, eso es lo que usted y yo vemos. ¿Y por qué estamos hablando de eso, hermano, hermana? Porque cuando Jesús en Mateo 12 está hablando acerca de con qué poder Él hace las cosas y menciona que si Él fuera por el poder de Belcebú, Él no podría porque Belcebú iría en contra de sí mismo. Él dice, versículo 28 de Mateo 12, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si queremos a Dios ver obrándolo con poder,
transformando vidas, restaurando corazones, llevando una vida totalmente poderosa y en victoria en nuestros hogares, hermanos, debemos entender que Dios debe de actuar con total libertad. Que no debemos permitir que ideas, pensamientos o influencia de fuera manche y rompa el propósito y la voluntad de Dios. El hogar tiene un propósito, hermanos. Y ahí es donde entonces nosotros vamos a entender que nosotros luchamos, que nosotros peleamos por la familia no únicamente de manera religiosa, sino con un propósito de creación. Y aquí entra lo que Jesús dice. Qué difícil es cuando el enemigo roba el corazón de nuestra familia. ¿Cuántas veces no oramos por familiares, por padres, por aquellos que deseamos que vengan al conocimiento de la verdad? Pero la Biblia nos dice que este mundo está bajo el maligno. Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Si nosotros deseamos que Dios haga la obra en el corazón de nuestra familia, de un familiar, de alguien que anhelamos que venga a los pies de Cristo, debemos entender que esta lucha está basada en una lucha espiritual. Y vamos a orar por nuestra familia, lo vamos a hacer de la manera en la que defendemos no únicamente principios bíblicos, sino entendemos el propósito de ellos. Y una vez más les preguntara, desde el año pasado venimos hablando de esto, ¿cuál es el propósito de la familia, hermanos? ¿Recordamos ese propósito? ¿Recordamos con qué propósito fue establecida la familia? ¿Con qué propósito Dios dio al hombre y a la mujer, dio hijos? Pues que únicamente vivimos de manera religiosa defendiendo cosas porque es la costumbre. Ahora que hemos estado estudiando doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina del Espíritu Santo, entendemos y aprendíamos porque ahora nosotros entendemos y defendemos la vida contra el aborto. Ahora lo entendemos. No únicamente por religiosidad, sino por un entendimiento del propósito en la vida. Hermano, hermana, cuando Jesús menciona que Él está haciendo la obra con poder, y cuando Él menciona en ese mismo contexto de un hombre fuerte y saquear sus bienes, no se le ata primero, está hablando sobre la intención de querer pelear. Era un ciego, mudo, endemoniado. En referencia a lo que dijo, cuando reprende al demonio, está diciendo, se ata al hombre poderoso. La potestad con la que yo hago las cosas, el poder, la influencia, y de esa manera podemos rescatar a esta vida. Un alma. Nuestro hogar, hermanos, tiene que ser un lugar donde nosotros buscamos que Dios, con poder, nos permita tener victorias. ¿Dónde debería ser, hermano, hermana, el lugar donde la familia encuentra la confianza y la seguridad para pedir, para clamar, si no es a través de la oración? Y es en el lugar donde nosotros deberíamos sentir la confianza y la certeza de que nos encontramos en un lugar junto a personas, junto a seres queridos que nos aman y que van a luchar a nuestro lado. Es triste cuando vemos que la juventud, después de conocer a Dios o después de saber de Dios, o aquellos que en un tiempo estuvieron en la iglesia, ahora están recios a las cosas de Dios. Pero una vez más, dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Si en ellos no hay entendimiento, pero si en nosotros que hemos creído, hemos permitido que el enemigo tenga influencia, que el enemigo logre su objetivo, que es alejarnos de la verdad a través de ideologías, pensamientos, a través del poco tiempo que tenemos en comunión con Dios, necesitamos pelear por la familia. Porque la maldad se incrementará y el amor de muchos se enfriará. Porque la influencia que va a tener la maldad en los últimos tiempos, dice la Biblia, también Pablo, que si es posible, engañará aún a los escogidos. ¿Y cómo va a ser eso posible? ¿A la fuerza? No, por influencia. ¿Qué es lo que está influenciando nuestro hogar? ¿Qué es lo que nosotros estamos experimentando a lo largo de nuestra vida cristiana, hermano? Queremos que Dios bendiga nuestro hogar, queremos que nuestra familia pueda encontrar el poder de Dios para luchar, para sobreponerse a cualquier adversidad. El hogar debe de ser el punto central donde entonces luchamos en oración. Donde nuestras peticiones, nuestras luchas, nuestras pruebas, juntos luchamos. Como dice Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántas veces nuestra familia o cada integrante está luchando por su propia cuenta? Los hijos en las escuelas luchando contra ideas, ideologías seculares. Y esperamos que 1 o 2 horas en la iglesia sea suficiente para contrarrestar toda la influencia durante 7, 6 días continuos, por más de 8 horas. Hermanos, no esperemos que de esa manera se sostengan. ¡Qué bendición si ellos se han mantenido! ¡Qué bendición! Pero no deben de sentirse solos. Los padres se encuentran ante adversidades, problemas, circunstancias que quieren abrumarles. Necesitan el poder de Dios. Fíjese lo que dice Efesios 6, por favor, acompáñenme allá. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos como en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar pues firmes. Cuando Pablo habla sobre la lucha espiritual, él tenía en mente en ese tiempo la armadura y la forma en cómo el gobierno romano se dirigía. La armadura de Dios o la armadura del Espíritu está basada en el armamento romano, la coraza, en los calzados. Pero cuando él llega en el versículo 16 y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, estaba haciendo referencia a aquel escudo que usaba el ejército romano cuando se enfrentaba o el primer contacto que tenía contra el enemigo. El ejército romano tenía 2 escudos, uno que era redondo, que era práctico para llevar en su brazo, y otro que parecía una puerta.
Este era para el primer contacto. Era un escudo pesado, era la primer línea de batalla, los primeros hombres. Al momento que entraban en contacto, ellos eran los que estaban enfrente, porque en las tácticas del enemigo, la forma de querer menguar sus fuerzas era lanzando flechas con fuego. Entonces, los que se encontraban en primera línea, esos escudos venían mojados con agua para que a la hora que llegara la flecha con fuego fuera apagada. Cuando Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, y fíjese el enfoque, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el soldado usaba el escudo para protegerse con una cierta idea, él se tenía que arrodillar para aguantar el impacto. Se ponía de rodillas y de esa manera cubría a los que venían detrás. Cuando Pablo toma este ejemplo, no solamente es el escudo, sino el efecto que tenía en los dardos de fuego, en las flechas que se eran apagadas. Pablo dice que el escudo de la fe puede apagar los dardos de fuego del maligno. Hermanos, la fe es vital en el hogar. La fe es importante en el corazón de la familia. La fe no es únicamente aquella que nos lleva a orar en conjunto, sino es aquella que sostiene las convicciones y los principios en el hogar. Nosotros guiamos a nuestra familia a las cosas de Dios porque hay fe en que Dios ha establecido, en que Dios ha dado un propósito, en que la voluntad de Dios para mi familia es buena, agradable y perfecta. Entonces, guiamos, enseñamos, mostramos a nuestra familia en oración, en la lectura, en la perseverancia de la palabra, que lo que Dios tiene para sus vidas es mejor de lo que pueden imaginar. Entonces, cuando hay luchas, cuando hay pruebas en el hogar, hay fe. Estás pasando momentos difíciles, ven, vamos a orar. Porque creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está pasando algo difícil en tu trabajo, está pasando algo difícil en tu vida personal, estás pasando pruebas, dificultades, ven, porque creemos que Dios ante todo esto tiene un propósito. Y juntos escudriñamos y meditamos las Escrituras para ver y buscar y tomarnos de la mano de Dios. Hermanos, la forma en como el Hijo de Dios, la forma en como la familia se va a sostener en un mundo lleno de influencias es a través de la fe en el hogar. El grupo de jóvenes que he podido llegar a tener a mi corta experiencia, una de las cosas más difíciles es que entre ese grupo de jóvenes surgiera alguien que al final dice, pastor, yo no creo en Dios. Estoy hablando desde que Dios me permitió entrar al colegio hasta este tiempo. Lección, clase tras clase, enseñanza tras enseñanza, y al final cuando llegas una vez más, ahora te dice, no creo que Dios exista. ¿Qué pasó? Desde pequeña había escuchado, se le había hablado, había aprendido versículos, había participado, había hecho. Las adversidades que la rodeaban la llevaron a una idea y convicción en su vida. Dios no existe. Se sentía sola, se sentía desamparada, se sentía que ya no podía, todo le arrebasaba, había tantas cosas en su mente y en su corazón que había pasado. Recuerdo que esa ocasión
tratando por la gracia de Dios responder preguntas. Fueron 5 horas hablando, pregunta tras pregunta. Recuerdo que al final de la conversación, tan sincera, me dice: pastor, fíjese, entonces, ¿Dios sí se preocupa por nosotros? Tantas adversidades, tantos problemas, tan abrumada, tan desconsolada, tan sola se sentía, que todo lo que venía a su vida, toda influencia, toda circunstancia le llevó a un punto donde su fe flaqueó y dijo: no, Dios no existe. Hermana, es en el hogar donde se cuida, se protege a través de la fe. No imposiciones, sino a través de la fe mostrar a ese Dios vivo y verdadero, mostrar a ese Dios en el que creemos su poder, su mano poderosa obrando, como Dios, su corazón se refleja hacia nosotros. Por eso, hermanos, en el hogar tiene que haber un momento especial. No solamente donde por costumbre leemos y oramos, sino donde buscamos luchar juntos para ver el poder de Dios obrando. ¿Cuál fue la última petición, hermanos, que como familia vimos a Dios contestar? ¿Cuál fue esa última petición que como familia, como corazón, la familia en su totalidad, pedíamos a Dios y Dios obró? Dios proveyó, Dios contestó, Dios transformó, Dios cambió. ¿Dónde? ¿Cuál fue? Hermano, hermana, cuando Jesús habla sobre aquel hombre fuerte, porque estaba hablando de su obra con poder, cómo él echaba o reprendía demonios, cuando habla de aquel hombre fuerte, es prácticamente la misma esencia con la cual los discípulos después le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le responde y le dice: es que este género no sale sino con ayuno y oración. Necesitas entregarte, necesitas luchar, necesitas buscar el poder de Dios en tu vida. Hermanos, la familia está siendo atacada, influenciada por diversas corrientes, ideas, pruebas, circunstancias, adversidades. Y para que la familia se pueda sostener, el hogar necesita que se sostenga por fe. No al ahí se va, a ver qué pasa. No, fe. Y la Biblia nos dice en Hebreos 11:6, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De esa manera entendemos que como familia buscamos y nos acercamos a Dios porque creemos que Él va a obrar, tiene un propósito y su voluntad va a ser mostrada y revelada. Una de las cosas que al menos hablo por mí, recuerdo con mucho cariño, fue que cuando mi papá tuvo que salir en un tiempo a los Estados Unidos, mi mamá, mi hermana y yo, todas las noches orábamos para que él cuando regresara con bien. Todas las noches. Porque él no estaba, estábamos nosotros, éramos los únicos en casa. Que nos protegiera, que nos cuidara, que supliera, que él cuidara de mi papá y tantas cosas.
Mi papá regresa a razón de que fallece mi hermana. Pero ahora cuando regresa, regresa muy distinto a cómo se fue. Un hombre que en su momento se había perdido de las cosas de Dios, se había ido al mundo. A un hombre que regresa con fe, convicción, para servir a Dios, para seguir adelante en las cosas de Dios. Dios guardó, Dios cuidó, pero también Dios obró. Hermano, hermana, ¿qué es lo que va a sostener tu corazón y el corazón de tu hogar, de tu familia, ante adversidades, ante circunstancias difíciles? Y fue difícil ver a mi mamá perder a su hija, pero todas las noches, aún con lágrimas, todas las noches, recuerdo escucharla orar, porque no entendía, porque no sabía, porque tal vez a lo mejor era difícil y duro para ella, pero hermano, hermana, ¿qué es lo que sostuvo? ¿Y qué es lo que sostiene la vida de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que sostiene a la familia para mantenerse firme, seguir fieles, para que cuando haya problemas y adversidades, todos juntos luchemos? Es la fe, hermanos. La fe en el hogar. La fe en que Dios tiene un propósito para lo que Él formó, lo que Él estableció y lo que Él quiere hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Queremos la bendición de Dios para nosotros, para nuestra familia y para la familia de nuestros hijos. Es lo que les estamos dando. Una forma en la que ellos puedan entender que Dios lo es todo. Que lo que creemos y lo que vivimos tiene un propósito y hay una voluntad perfecta para todo ello. Hermano, hermana, la familia necesita en su núcleo la fe. Que podamos entender que al tomarnos de Dios, que al buscarle a Él, no es únicamente por religiosidad, sino porque necesitamos de Dios para todo. El único que va a guardar los corazones, el único que va a guardar nuestras vidas, el único que va a cuidar de nosotros en todo momento y que va a dar un propósito a nuestra vida, es Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, hermana, necesitamos de Dios. El hogar está siendo atacado, necesita fe para mantenerse, para sostenerse, para cuidar el corazón de la familia. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre porque tú cuidas de nosotros y tú tienes un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor,